El sol se ponía sobre el tranquilo pueblo sureño de Innsbruck cuando el mayor Elaich Brooks entró en la gasolinera, todavía con su uniforme de gala tras asistir al funeral de un camarada caído. Barras de plata en los hombros, medallas de combate en el pecho y una bandera estadounidense doblada en el asiento del copiloto, aún impregnada de tristeza. Se movía con la serenidad de quien ha visto la guerra y la ha sobrevivido. Pero al salir a repostar, 2 patrullas policiales llegaron a toda velocidad, con los neumáticos crujiendo sobre la grava, las luces destellando sin sirenas. Y antes de que Elaich pudiera siquiera sacar la cartera, 2 agentes blancos bajaron de sus coches, con las manos en las pistoleras, gritando: «Aléjense del vehículo, con las manos donde podamos verlas». Elaich se quedó paralizado un instante, antes de levantar las manos instintivamente y preguntar con calma: «¿Hay algún problema, agentes?». Pero su serenidad solo pareció inquietarlos aún más. El oficial Lees, calvo, corpulento, de esos que parecían disfrutar la confrontación, espetó: «Nos han informado de un hombre que se hace pasar por oficial militar. Ahora cierre la boca y dese la vuelta». Elaich apenas parpadeó y luego respondió lentamente: «Este es mi uniforme, señor. Soy mayor del Ejército de los Estados Unidos. Mi identificación está en el bolsillo del pecho», dijo, pero antes de que pudiera alcanzarla, el oficial Kemp, el más joven, que parecía nervioso, se adelantó, tiró de los brazos de Elaich hacia atrás y lo bofeteó con unas frías esposas de acero que hicieron que el veterano se estremeciera. La multitud en la gasolinera ya había empezado a congregarse, susurrando y grabando, y algunos gritaban: «No miente, es un uniforme auténtico». Mientras otros observaban en silencio, atónitos, como el hombre de la chaqueta condecorada era arrojado contra el capó de su coche, con sus medallas tintineando suavemente como campanas distantes de dignidad que se burlaban. Elaich no se resistió, no gritó, no maldijo, simplemente giró la cabeza ligeramente y dijo con una voz tan controlada que estremeció a quienes lo oyeron: «Necesito hacer una llamada». El agente Reeves rió burlonamente. «¿Crees que esto es una película? ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a tu abogado?». Pero Elaich ni se inmutó, solo asintió lentamente y repitió: «Solo una llamada». Le permitieron usar su teléfono en la parte trasera de la patrulla, con las manos aún encadenadas. Riggs era demasiado arrogante como para pensar que algo grave pudiera pasar. Con unos pocos toques, Elaich encontró un contacto etiquetado solo como «médico de cabecera», y después de 2 timbres, una tranquila voz femenina preguntó: «¿Elaich?». Y él susurró: «Me han detenido. Vestía uniforme. Gasolinera junto a la Ruta 9. No hay verificación de identidad. Cámaras por todas partes. Ninguna resistencia». La mujer al otro lado respondió con precisión: «Entendido. Mantenga la calma. Vamos de camino». Eso fue todo. Elaich terminó la llamada. Se reclinó en el asiento y miró por la ventana, mientras que afuera, la multitud crecía, los murmullos aumentaban, las redes sociales bullían con imágenes en tiempo real de un hombre negro en uniforme siendo humillado frente a su propia bandera, y a millas de distancia, en un centro de comando del Pentágono, la general Elena Price, general de 4 estrellas y una de las oficiales de más alto rango en el ejército de los E.U., ya había ordenado que un convoy negro se moviera, helicópteros para preparar la espera y un equipo legal para iniciar una intervención federal de emergencia del artículo 138. Pero nada de ese caos era visible en la patrulla, donde Elaich estaba sentado en silencio, observando el reflejo de las luces rojas y azules en el cristal, esperando, no con miedo, sino con la paciencia de un soldado que sabía que la verdad ya marchaba hacia ellos. De vuelta en la comisaría de Innsbruck, el agente Reeves se pavoneaba por el pasillo como un hombre que creía haber hecho algo heroico, alardeando ante un compañero de trabajo en la recepción. El tipo pensó que sus brillantes medallas me iban a engañar. Probablemente consiguió ese uniforme en una tienda de excedentes. Mientras el agente Kemp estaba sentado en silencio cerca, con la pierna rebotando con un tic de inquietud, las imágenes del arresto ya se extendían por las plataformas de redes sociales bajo hashtags como #Ankufe Giro y #Stolen Valor Gonebron. Aunque a ninguno de los agentes parecía importarle, hasta que llegó la primera llamada, no a la recepción, sino a la línea privada del alcalde, seguida de otra a la oficina del gobernador, luego una tercera directamente al comando de la Guardia Nacional del Estado, y 30 minutos después de la silenciosa llamada telefónica de Elaich, el aire soñoliento alrededor de Innsbruck comenzó a cambiar con una tensión que nadie podía ubicar, no hasta que el débil sonido de helicópteros volando bajo se escuchó en la distancia.
y una fila de todoterrenos militares tintados oscuros entró en la ciudad como un trueno disfrazado de acero. Dentro del vehículo líder estaba sentada la general Elena Price, expresión fría como una piedra, su uniforme afilado, cada movimiento calculado con la fuerza de mando que podría convocar a un ejército con un susurro, flanqueada por 2 oficiales del JAG y escoltada por alguaciles estadounidenses, salió frente a la estación de policía con una presencia que hizo detener incluso el viento, y sin esperar permiso, entró, con los tacones resonando contra el suelo como un veredicto inminente. En la recepción, la recepcionista se quedó paralizada mientras el general le entregaba una carpeta de cuero que contenía órdenes federales de emergencia que invocaban el artículo 138 del Código Uniforme de Justicia Militar, colocando el arresto del mayor Elaich Brooks bajo investigación inmediata y declarando el manejo del Departamento de Policía de un oficial en servicio activo como una posible violación de la ley federal. El oficial Leaves, al oír la conmoción, avanzó con aire arrogante, pero se detuvo a medio paso tan pronto como cruzó miradas con el general Price, quien se giró hacia él y preguntó, ¿Es usted quien esposó al mayor Brooks? A lo que él respondió instintivamente, se estaba haciendo pasar por un oficial, señora, solo para que ella se acercara dijera con una voz como hiel afilado por la guerra, se ganó todas las medallas de ese pecho, incluida la estrella de plata. Tiene más valor en su silencio del que jamás encontrará en su placa. La sala quedó en silencio. No por sus palabras, sino porque los alguaciles estadounidenses ya estaban presentando órdenes de arresto, Leaves por detención ilegal y abuso de autoridad, Kemp por cumplimiento en violación de los derechos civiles y el jefe de policía por obstrucción, todos bajo jurisdicción de emergencia activada por una cláusula de derechos militares rara vez utilizada, pero con poder absoluto cuando se activa, y Elaich, mientras tanto, estaba siendo liberado silenciosamente de una celda de detención por la policía militar. Le quitaron las esposas y lo saludaron los soldados más jóvenes que habían llegado con el convoy, sus rostros llenos de una mezcla de culpa y reverencia mientras lo ayudaban a ponerse un abrigo limpio y le enderezaban las insignias. Afuera, una multitud creciente observaba en un silencio atónito cómo los agentes de policía eran escoltados fuera de su propio edificio esposados, de la misma manera que habían desfilado con Elaich menos de una hora antes. Y en esa poética inversión de la humillación, nadie dijo una palabra. Pero los teléfonos estaban grabando, los rostros estaban atónitos, y en algún lugar en la distancia, un niño susurró, «Ese hombre es un héroe». Mientras el general Price simplemente se volvió hacia Elaich, asintió y dijo, «¿Estás listo para el juicio? Traje a tu equipo». No asintió. Solo miró al pueblo que había tratado de avergonzarlo, luego volvió a las cámaras y dijo con tranquila calma, «Terminemos esto con honor». El Tribunal Federal en Ensbo nunca había visto tanto movimiento después del anochecer, pero ahora sus pasillos temblaban con el peso de algo mucho más grande que un arresto local. El tipo de justicia que no susurra, sino que marcha con botas pulidas por la guerra y la verdad. En el interior de la sala de audiencias improvisada, un juez federal estaba sentado erguido, con la túnica puesta y el rostro impasible, y recibía rápidamente información sobre la anulación militar que había convertido el caso en un asunto nacional. Los espectadores, con una expresión de calma más autoritaria que un grito, lo seguían el general Price y 2 abogados militares de alto rango. En el momento en que entraron, el aire cambió. La reverencia se extendió por la sala como el viento a través de las banderas a media asta, e incluso los guardias de afuera se mantuvieron un poco más erguidos. Del otro lado, el oficial Leaves, con un impecable mono de la cárcel, se sentaba con el rostro contorsionado por la incredulidad de que su velada se hubiera convertido en un espectáculo judicial. A su lado, el oficial Kemp, cuyos ojos ansiosos se dirigieron a Elaich como si de repente se diera cuenta de a quien había tocado sin saberlo, sin escuchar. El juez abrió la sesión y la fiscalía, encabezada por el teniente coronel Rhodes, abogado del JAG con mirada de acero, comenzó con un vídeo. Las imágenes del arresto en la gasolinera, con sonido claro, cada insulto, cada negativa a verificar la identificación, cada civil gritando, «¡Lleva uniforme!». Ahora amplificado en una pantalla grande donde nadie podía apartar la mirada. Luego vino el segundo golpe, imágenes de la cámara corporal que capturaron no solo las acciones físicas, sino también el tono, las sonrisas burlonas, la ignorancia, la presunción de que un hombre negro con uniforme de mayor era automáticamente sospechoso. La general Price fue llamada a declarar y, cuando prestó juramento, no se guardó nada. Testificó que Elaich Brooks había servido 3 periodos de servicio en el extranjero, neutralizado 2 células terroristas de alto riesgo,
salvado a 14 soldados estadounidenses en un bombardeo y asesorado a docenas de oficiales subalternos en ética de combate y entrenamiento de cohesión racial, incluidos varios que ahora estaban destinados en el Pentágono. Terminó su declaración leyendo una cita que nombraba a Ilaiche una encarnación viviente del honor militar. Luego miró directamente al juez y preguntó: «Dígame, su señoría, ¿qué dice de nosotros que un hombre como este esté más seguro en el extranjero que en su propio país?» Y el silencio que siguió no solo fue incómodo, sino que fue acusador. La defensa intentó argumentar identidad y procedimiento. Equivocados, pero el juez, sin divertirse, los interrumpió a mitad de la oración, declarando: «Este tribunal reconoce una violación directa de las protecciones militares federales bajo el artículo 138. Estos oficiales actuaron con negligencia, sesgo racial y abuso de autoridad contra un oficial en servicio activo reconocido en uniforme». La sentencia fue rápida. Reeves y Kemp fueron despojados de su deber para ser procesados federalmente, con la posibilidad de reclamos de restitución de derechos civiles a continuación. La sala del tribunal bullía, pero el momento que silenció a todos llegó cuando Ilaiche se puso de pie, no para regodearse, sino para hablar, y con esa voz baja y firme, dijo: «No hice ese llamado por venganza. Lo hice para demostrar que todavía tenemos un sistema que puede ser mejor que nuestros peores instintos. Todavía creo en este país. Por eso uso esto». Y con eso, saludó al juez, no por su misión, sino por respeto a la justicia que finalmente había llegado, no demasiado tarde, sino justo cuando más se necesitaba. A la mañana siguiente, Elmsbo se despertó con titulares que ninguna ciudad espera ver sobre sí misma. Mayor del ejército condecorado esposado por la policía local. El Pentágono responde con justicia rápida. Y mientras la mayoría de los residentes leían las noticias en silencio, viendo vídeos de la general Elena Price entrando a su estación local como una tormenta envuelta en honor, fue la imagen tranquila y firme de Ilaiche Brooks saludando en la sala del tribunal la que perduró en los corazones de millones. Al mediodía, el alcalde de Elmsbo se encontraba frente al ayuntamiento, temblando frente a los micrófonos, ofreciendo una disculpa pública al mayor Brooks y al ejército estadounidense, declarando: «Esto no es lo que somos». Pero todos sabían que la frase sonaba hueca, porque por una vez se le había mostrado al pueblo exactamente quién era y a quién le había fallado. Mientras tanto, Ilaiche no estaba viendo conferencias de prensa, estaba de pie junto a un sencillo monumento de guerra justo afuera del salón local de VFW. Sus dedos rozando los nombres de soldados fallecidos hace mucho tiempo, incluido el de su padre, un veterano de Vietnam al que una vez le escupieron cuando regresó a casa uniformado. Junto a él estaban el general Price y varios soldados en servicio activo, junto con un grupo de jóvenes cadetes de la academia militar cercana que habían venido a estrecharle la mano y decirle: «Señor, queremos ser como usted». Pero Ilaiche no se regodeó en la atención, solo los miró a los ojos y dijo: «Entonces guíen con su corazón, no con su ira. El coraje es silencioso. No tiene que gritar». En los días siguientes, las cadenas de noticias publicaron historias sobre el fallo de la Corte, los cargos federales contra Reeves y Kemp. Y la respuesta pública: protestas en la ciudad pidiendo reformas, escuelas implementando un nuevo currículo sobre derechos civiles y el gobernador ordenando el reentrenamiento de las fuerzas del orden en todo el estado, todo provocado por la tranquila negativa de un hombre a ser quebrantado. Pero la onda expansiva más poderosa llegó cuando Ilaiche anunció la formación de una nueva fundación sin fines de lucro llamada The Brooks Honor Initiative, en memoria de su difunto padre, dedicada a educar a las fuerzas del orden y a los civiles sobre el protocolo militar, la sensibilidad racial y el trato ético de los veteranos de color. La primera acción de la fundación fue donar cientos de kits de capacitación para la identificación militar a todos los departamentos de policía del estado, junto con simulaciones de vídeo y talleres impartidos por oficiales retirados y veteranos, incluido el propio Ilaiche, quien ahora viajaba de pueblo en pueblo, no para señalar con el dedo, sino para ofrecer una mano generosa de educación, gracia y profunda responsabilidad. Y en cada parada repetía la misma frase: ese día no se trataba de mí, se trataba de un sistema que aún podemos arreglar. Una lección a la vez. Un año después, el Día de los Veteranos, Ilaiche se encontraba en la misma gasolinera donde todo comenzó, ahora remodelada y rebautizada como Valor Stop. Y a su lado estaba su hijo adolescente, luciendo con orgullo su uniforme de Hrock, mientras los habitantes del pueblo, aquellos que una vez observaron en silencio, se reunían para honrar al hombre del que una vez dudaron. Se había instalado una placa en la pared detrás del surtidor: en honor a Mayor Ilaiche Brooks, prueba de que el honor, incluso con las manos esposadas, nunca se rinde.
Y mientras la bandera estadounidense se alzaba en lo alto del cielo, nadie notó las lágrimas en el rostro de Ilaiche, no porque estuviera destrozado, sino porque finalmente la justicia había vestido su verdadero uniforme. Un año después, la historia del mayor Ilaiche Brooks había viajado mucho más allá de Ensbo, más allá de las fronteras estatales y los círculos militares. Se había convertido en un símbolo, un caso de estudio, una revolución silenciosa de lo que un hombre, una llamada telefónica y un inquebrantable sentido de dignidad podían encender. Y aunque el revuelo mediático se había desvanecido, el impacto no. En todo el país, los departamentos de policía habían comenzado a integrar el protocolo Brooks. Un entrenamiento obligatorio en identificación militar, conciencia de sesgo implícito y respeto entre civiles y militares, diseñado no por políticos, sino por veteranos, abogados y el propio Ilaiche, que ahora viajaba por la nación vestido de civil con un solo parche en su chaqueta. Ganado, no dado. Mientras tanto, Reeds y Kemp enfrentaban su sentencia en un tribunal federal, rodeados de prensa, abogados y un silencio ensordecedor del público que una vez los defendió. Kemp, después de una disculpa entre lágrimas, recibió una sentencia reducida y servicio comunitario bajo los programas para veteranos, mientras que Reed recibió una sentencia más severa por abuso de poder reiterado y negativa a aceptar la culpa. Ilaiche no asistió a la audiencia, no por despecho, sino porque ya estaba en Washington, D.C., de pie en silencio afuera del Pentágono junto al general Price, observando cómo un grupo de jóvenes cadetes negros de academias militares leían en voz alta extractos de la Constitución, cada uno de ellos inspirado por el día en que el sistema no le falló a uno de los suyos. Esa noche, en una gala para veteranos, Ilaiche recibió la Medalla Presidencial de Honor al Servicio Civil, y mientras permanecía bajo las brillantes luces con los líderes de la nación aplaudiendo, no pronunció un discurso político. En cambio, contó una historia. Cuando tenía 10 años, mi padre me dijo que nunca alzara la voz a menos que alguien más no pudiera hablar. Esa noche en Ensbo, no grité, no luché, simplemente le di al sistema la oportunidad de demostrar que no estaba roto. Y esta vez, escuchó. El público se puso de pie. El mayor Ilaiche Brooks regresó a la noche no como un nombre viral, no como un héroe en la pantalla, sino como un hombre que le había recordado al mundo que a veces las armas más poderosas son el honor, el silencio y una llamada telefónica hecha en el momento oportuno. Su fuerza nunca había estado en el rango, las medallas ni en la venganza. Más bien, siempre había estado en la moderación, la disciplina y en elegir creer que la justicia también podía vestir un uniforme. Su fuerza nunca había estado